El funeral de mi suegro no fue solo un evento para despedir a un ser querido, se convirtió en un espectáculo caótico, un torbellino de revelaciones que destapó secretos enterrados durante décadas. Todo comenzó cuando la familia secreta de mi esposo hizo su aparición inesperada y mi suegra, en un arranque de furia, desató una escena que aún resuena en mi memoria como si hubiera sucedido ayer. Pero, créanme, ese drama inicial no fue más que la punta del iceberg. No voy a mentirles ni a ocultarles nada. El funeral de mi suegro se transformó en un circo, un escenario donde, en lugar de honrar su memoria, algunas personas, incluida yo, descubrimos la basura que había estado oculta bajo la fachada de una familia aparentemente perfecta. El contexto de esta historia es crucial, así que prepárense, porque sin él se perderán la mitad de lo que ocurrió, y créanme, cada detalle cuenta. Tengo 42 años y estoy casada con mi esposo Brad, de 44 años, desde hace 18 años. O, mejor dicho, estaba casada, porque después de lo que pasó, mi vida ha dado un vuelco. Tenemos 2 hijos, una hija de 16 años, Emily, con una personalidad fuerte y un corazón sensible, y un hijo de 14 años, Max, que siempre ha sido el más tranquilo de los dos. Los padres de Brad, Mara y Edward, siempre fueron figuras centrales en nuestras vidas. Vivían a unos 30 minutos de nosotros, en el mismo barrio suburbano donde criaron a Brad, un lugar lleno de casas con jardines impecables y vecinos que se saludan con una sonrisa, aunque todos saben más de lo que dicen. Los veíamos casi todos los fines de semana para cenas familiares que, en retrospectiva, eran una mezcla de calidez y tensión contenida. Mara podía ser controladora, siempre con una opinión sobre cómo debíamos criar a nuestros hijos o manejar nuestro matrimonio. Edward, por otro lado, era el polo opuesto, un hombre pasivo, de voz suave, que parecía desvanecerse en el fondo para evitar conflictos. Nunca pensé que su pasividad ocultara tanto. Brad, según creía yo, era hijo único, una suposición que resultó ser una de las muchas mentiras que sustentaban nuestra vida juntos. El mes pasado, Edward falleció de un ataque al corazón. Fue un golpe repentino, devastador, que nos dejó a todos tambaleándonos. No había indicios previos, ninguna enfermedad prolongada que nos preparara para la pérdida. Edward, a sus 70 años, parecía estar en buena salud, siempre activo en su comunidad como entrenador de béisbol de secundaria y voluntario en el centro comunitario. Su muerte fue un shock, especialmente para Mara, cuya vida había girado en torno a su matrimonio de 45 años. Los días posteriores fueron un torbellino de emociones. Organizábamos el funeral mientras recibíamos condolencias de amigos, vecinos y conocidos. Brad, en particular, parecía profundamente afectado. Se volvió retraído, pasaba horas encerrado en su estudio o hablando por teléfono en privado. Pensé que estaba lidiando con su duelo a su manera, así que, con el corazón apesadumbrado, decidí darle espacio. Nunca imaginé que esas llamadas no eran para procesar su dolor, sino para mantener viva una red de secretos que pronto estallarían en nuestras caras. El día del funeral amaneció gris, con un cielo que parecía reflejar el peso de la ocasión. La iglesia estaba llena, un testimonio del impacto que Edward había tenido en la comunidad. Exalumnos, colegas y amigos llenaban los bancos, compartiendo recuerdos de un hombre que había sido un pilar para tantos. Nuestros hijos, Emily y Max, estaban sentados a mi lado, vestidos con ropa oscura, en silencio, tratando de absorber la solemnidad del momento. Mara, en la primera fila, recibía condolencias con una dignidad que, en retrospectiva, era más frágil de lo que parecía. El servicio fue hermoso, con palabras conmovedoras y un coro que entonaba los himnos favoritos de Edward. Pero justo cuando la ceremonia llegaba a su fin y la gente comenzaba a levantarse para dirigirse al cementerio, el ambiente cambió drásticamente. Un grupo de personas desconocidas entró por la puerta trasera de la iglesia. Eran 4, una mujer de poco más de 40 años, con un rostro que destilaba una mezcla de nerviosismo y determinación, 2 adultos jóvenes, probablemente en sus veintitantos, con expresiones incómodas, y una mujer mayor, que caminaba con la ayuda de un bastón. Se quedaron de pie al fondo, como si no estuvieran seguros de si debían avanzar o retroceder. Noté que Brad, sentado a mi lado, se puso pálido, su respiración se aceleró y sus manos comenzaron a temblar. Antes de que pudiera preguntarle qué pasaba, Mara los vio. Su rostro se transformó en una máscara de furia. «¿Cómo se atreven a mostrar sus caras?», gritó, su voz resonando en la iglesia como un trueno. Señaló al grupo con un dedo tembloroso, y en ese momento, el caos se desató. Los siguientes minutos fueron una vorágine de confusión. La gente gritaba, algunos corrían hacia la salida, otros se quedaban paralizados, observando el espectáculo.
Mara, fuera de sí, se lanzó hacia la mujer desconocida con una furia que nunca le había visto. Su hermano, un hombre robusto que siempre había sido su ancla en momentos de crisis, tuvo que sujetarla físicamente para evitar que llegara a las manos. Brad, en un movimiento que aún no entiendo, corrió hacia el grupo y se interpuso entre ellos y Mara, como si intentara protegerlos. Nuestros hijos me miraban con ojos llenos de confusión y yo, atrapada en medio de la escena, solo podía pensar, ¿qué diablos está sucediendo? No era el pensamiento más piadoso para tener en una iglesia, y mentalmente pedí perdón. Aunque estoy segura de que Dios, que todo lo ve, también debe leer Reddit y entender mi desesperación. Pasaron varios minutos antes de que la verdad comenzara a salir a la luz, o al menos, antes de que yo la conociera, porque claramente otros en esa iglesia ya sabían más de lo que yo imaginaba. La mujer era Jessica, de 41 años, exnovia de Brad de la universidad. Los dos adultos jóvenes eran sus hijos, de 24 y 22 años, y la mujer mayor era la madre de Jessica. Pero la bomba no fue solo su presencia, esos jóvenes eran hijos de Brad. Mi esposo, el hombre con el que había compartido 18 años de mi vida, había mantenido una relación paralela con esta mujer y sus hijos durante más de 2 décadas, incluyendo apoyo financiero, todo mientras construíamos nuestra propia familia. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies, como si la iglesia misma estuviera a punto de colapsar. La historia que emergió en las horas siguientes era tan surrealista que parecía sacada de una telenovela barata, excepto que la estaba viviendo en carne propia. Durante su último año de universidad, Brad dejó embarazada a Jessica. Cuando se lo contó a sus padres, Edward, siempre el mediador, lo apoyó, pero Mara, con su carácter implacable, se opuso rotundamente. Lo amenazó con cortarle todo apoyo, financiero, emocional, todo. Para Mara, un hijo fuera del matrimonio era una mancha inaceptable en la imagen de la familia perfecta que ella había construido. Edward, en un intento de mantener la paz, ideó un plan a espaldas de su esposa. Brad terminaría públicamente con Jessica, pero Edward se aseguraría de que el niño recibiera apoyo económico. Brad podría mantener una relación con su hijo, pero todo debía ser un secreto para Mara. Lo que comenzó como una solución temporal se convirtió en un engaño monumental que duró 25 años. Brad continuó viendo a Jessica en secreto. Cuando ella quedó embarazada de nuevo, el patrón se repitió. Edward, como el arquitecto de esta farsa, facilitaba todo, enviaba dinero, coordinaba encuentros clandestinos y mantenía el secreto oculto de Mara. Incluso después de que Brad y yo nos casamos, tuvimos a Emily y Max, y construimos lo que yo creía que era una vida sólida juntos, esta familia secreta existía en paralelo, como un universo alternativo que yo nunca sospeché. Cada viaje de negocios, cada fin de semana con amigos, cada noche que Brad decía estar trabajando hasta tarde, eran momentos que pasaba con Jessica y sus hijos. Mientras yo estaba en casa, criando a nuestros hijos, lidiando con las fiebres de medianoche, las tareas escolares y las pequeñas victorias y derrotas de la vida familiar, Brad estaba jugando al padre perfecto en otra parte. Jessica reveló más tarde que se enteraron de la muerte de Edward a través de un obituario en línea. Habían venido al funeral para rendir homenaje al hombre que, según ellos, había sido un abuelo para sus hijos y un pilar en su relación con Brad. Dijeron que no tenían intención de causar una escena, que solo querían asistir en silencio y marcharse sin confrontaciones. Pero, sinceramente, ¿qué esperaban al presentarse en un evento donde Mara, la reina del control, estaría en su momento más vulnerable? Fue como entrar a la cueva de un oso hambriento, robarle la miel, patearle la pantorrilla y esperar que no reaccionara. Mara, predeciblemente, explotó. La mitad de los asistentes huyeron despavoridos, mientras la otra mitad se quedó hipnotizada por el drama. El servicio en el cementerio fue cancelado porque Mara, roja de ira, gritando insultos y lanzando patadas al aire, tuvo que ser llevada a casa por su hermano, al borde del colapso. Los hijos de Jessica se marcharon entre lágrimas, claramente heridos por el rechazo. Yo, con la mente en blanco, tomé a Emily y Max y conduje a casa sola, tratando de procesar lo que acababa de presenciar. Las semanas siguientes fueron una cascada de revelaciones, cada una más dolorosa que la anterior. Descubrí que Edward había sido el cerebro detrás de esta doble vida. Organizaba los horarios de Brad, inventaba excusas y hasta permitía que Jessica y sus hijos usaran su casa del lago cuando Mara estaba fuera, visitando a su hermana. Era una traición absoluta, no solo de Brad hacia mí, sino de Edward hacia Mara y hacia nuestra familia. Cuando finalmente me senté con Brad para exigir explicaciones, intentó evadir la responsabilidad. Con los ojos llorosos, dijo que todo lo estaba superando, que la muerte de su padre y el caos del funeral eran demasiado para él, pero no estaba dispuesta a aceptar excusas.
No, 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 le dije, con la voz temblando de rabia. Te vas a sentar aquí y me vas a explicar todo con detalle, o lo que te va a superar es el garrote en la cabeza. Brad confesó que había querido contármelo muchas veces, pero tenía miedo de perderme a mí, a nuestros hijos y a su relación con sus otros hijos. Dijo que quedó atrapado en esta telaraña desde los 20 años y no sabía cómo salir. Culpó a la actitud controladora de Mara y a la evasión de conflictos de Edward, aunque al final admitió su propia cobardía. ¿Telarañas?, pensé. Las únicas telarañas están en tu cabeza. Le pregunté directamente si había sido infiel conmigo, si seguía teniendo una relación amorosa con Jessica. Negó todo, pero sus palabras sonaban vacías. Después de tantas mentiras, ¿cómo podía creerle? La reacción de Mara fue, si cabe, aún más desconcertante. Tras el shock inicial, en lugar de enfurecerse con Edward o Brad por décadas de engaño, adoptó una actitud de negación casi surrealista. Insistió en que debíamos seguir adelante y aceptar esta nueva realidad como si fuera un capítulo más en la historia de la familia. Convocó reuniones familiares interminables, hablando de integrar a los hijos de Jessica en nuestras vidas, como si pudiéramos borrar 25 años de mentiras con una cena incómoda. Cuando le dije que no estaba dispuesta a participar en esa farsa, tuvo el descaro de decirme que debía superar el pasado y encontrar la forma de sanar. Sanar. Esta era la misma mujer que, días antes, había perdido el control en una iglesia, atacando a la familia secreta de su hijo como si estuviera poseída. Jessica, por su parte, parecía vivir en un mundo paralelo donde su propuesta de familia combinada era razonable. Me contactó varias veces, sugiriendo que tomáramos un café para conocernos y discutir cómo integrar a nuestros hijos. Sus hijos enviaron solicitudes de amistad a mí y a Emily y Max en redes sociales, todas las cuales ignoramos. Cada mensaje suyo era como un pinchazo en una herida abierta. ¿Cómo podía pensar que estaba dispuesta a sentarme con ella como si fuéramos viejas amigas? Para mí, la decisión estaba clara, esto era el fin. Me mudé al cuarto de huéspedes. Apenas hablaba con Brad y contraté a una abogada para comenzar el proceso de divorcio. Emily y Max estaban destrozados. No solo habían perdido a su abuelo, sino que ahora descubrían que su padre tenía otra familia, con medios hermanos que eran completos desconocidos. Emily, con su carácter fuerte, se negó a hablar con Brad, mientras que Max oscilaba entre la rabia y una tristeza silenciosa que me rompía el corazón. Lo más frustrante era que ni Brad, ni Mara, ni Jessica parecían entender por qué no podía simplemente superarlo. Para mí no había nada que superar. Brad había estado viviendo una doble vida, posiblemente acostándose con su ex, todo mientras yo criaba a nuestros hijos y creía en nuestra familia. Esto no era algo que se resuelve con terapia o buenas intenciones. Era una pesadilla de la que necesitaba despertar. Mientras avanzaba con el divorcio, comencé a revisar nuestros documentos financieros, y lo que descubrí me revolvió el estómago. Años de estados de cuenta de tarjetas de crédito revelaban una verdad aún más dolorosa. Las cenas de negocios de Brad eran en realidad salidas a restaurantes caros con Jessica y sus hijos. Los hoteles para conferencias eran escapadas de fin de semana con su otra familia. Incluso lo que yo creía que eran bonificaciones de trabajo eran, en realidad, dinero que Edward le pasaba en secreto para financiar esta doble vida. Pero el golpe más duro fue encontrar una tarjeta de crédito que ni siquiera sabía que existía. Brad la había usado durante años para comprar regalos de Navidad y cumpleaños para los hijos de Jessica. Regalos caros, cuidadosamente elegidos, que hacían que las tarjetas de regalo genéricas que compraba a última hora para Emily y Max parecieran una burla. Encontré recibos de unas vacaciones familiares en Disney World, planeadas durante uno de sus viajes de negocios extendidos. Mientras yo estaba en casa, lidiando con el brazo roto de Max y el estrés de ser madre soltera esa semana, Brad estaba jugando a la familia feliz en el lugar más feliz del mundo. Entonces, hace unos días, Mara apareció en mi puerta sin avisar, sosteniendo un álbum de fotos antiguo, de esos con páginas de plástico que crujen al pasarlas. Dijo que Edward lo había escondido en su taller y que lo encontró mientras revisaba sus cosas. Cada página era una puñalada, cumpleaños, graduaciones, navidades. Retratos familiares de Brad con Jessica y sus hijos, sonriendo como si fueran la familia perfecta. Mara, con una calma que rayaba en lo perturbador, insistió en que ver esas fotos me ayudaría a entender y a aceptar a esta otra familia como parte de la nuestra. Cuando le pedí que se fuera, incapaz de soportar más, tuvo el descaro de decirme que si ella podía superarlo, yo también. No eres bienvenida aquí, le dije, y lo dije en serio. Pero el colmo llegó cuando Brad, sin consultarme,
organizó un encuentro sorpresa entre nuestros hijos y sus medio hermanos. Los recogió de la escuela sin avisarme y los llevó a un parque donde Jessica y sus hijos los esperaban. Cuando regresaron, Emily estaba furiosa, encerrada en su habitación, negándose a hablar. Max, normalmente tan sereno, estaba visiblemente alterado, con los ojos rojos y la voz temblorosa. Me contó que los hijos de Jessica no paraban de hablar de los momentos felices que habían compartido con papá. Viajes al zoológico, ayuda con proyectos escolares, cumpleaños llenos de risas y regalos. Cada palabra era un recordatorio de que Brad había sido un padre presente para ellos, mientras que para mis hijos, a menudo estaba ocupado. Cuando confronté a Brad, me acusó de ser irrazonable, de separar a los hermanos y de no pensar en lo mejor para los niños. Tuvo la audacia de decir que yo estaba usando a Emily y Max como armas contra él. El nivel de manipulación era tan descarado que me hizo dudar de mi propia cordura. Para colmo, Jessica comenzó a contactar a amigos y conocidos, difundiendo la mentira de que yo siempre supe de su existencia y que estaba de acuerdo con el arreglo hasta que Edward murió. Varias personas me llamaron, confundidas, preguntándome por qué estaba siendo tan dura. Tuve que explicar una y otra vez que yo no sabía nada, que había sido traicionada igual que ellos. Finalmente, hice una publicación en redes sociales para aclarar las cosas y evitar más preguntas. Decidí que no podía seguir en esa casa. Empaqué a los niños y nos fuimos a casa de mi hermana, sin decírselo a Brad hasta que estuvimos fuera. Mis hijos, heridos y desilusionados, apoyaron la decisión. Pero el drama no terminó ahí. Descubrí que Edward había dejado una parte significativa de su herencia a los hijos de Jessica en su testamento, algo que Mara desconocía y que la llevó a un nuevo nivel de furia. Contrató a un abogado para impugnar el testamento, alegando que Edward había sido manipulado, aunque todos sabíamos que él había orquestado todo conscientemente. En casa de mi hermana, recibí un correo de Claire, la asistente administrativa de Edward en la escuela secundaria. Tras el escándalo del funeral, que ya era la comidilla de la comunidad, decidió contarme la verdad. Durante 15 años, había ayudado a Edward a gestionar su otra familia, transferencias de dinero, viajes falsos, incluso una cuenta de correo secreta para Brad y Jessica. Lo más impactante fue que Edward le había dicho a Claire que yo estaba al tanto de todo. Una mentira que Brad perpetuó para mantener la farsa. Con estas pruebas, mi abogada está segura de que nuestro caso de divorcio será sólido, especialmente en lo que respecta a la división de bienes. Luego llegó un paquete que lo cambió todo. Era de Edward, enviado póstumamente, con una carta confesional y documentos que detallaban su papel en la doble vida de Brad. Admitió haber comprado una casa para Jessica y sus hijos, establecido fondos fiduciarios y desviado activos para protegerlos. Expresó culpa, pero también un extraño orgullo por haber mantenido a la familia unida a su manera. Escaneé todo y se lo envié a mi abogada. Los términos del divorcio son claros: venderemos la casa, dividiremos los bienes, y Brad me compensará por el dinero que desvió. Tendré la custodia primaria de Emily y Max, que no quieren saber nada de su padre. No impediré que tengan una relación con sus medio hermanos, pero yo no participaré en ninguna dinámica familiar con Jessica. Sorprendentemente, Brad aceptó todo sin pelear. Me reveló que Mara había sufrido un pequeño derrame cerebral, probablemente por el estrés, aunque se espera que se recupere. Jessica, tras recibir una carta de mi abogada, me envió una disculpa escrita a mano, admitiendo que continuar el engaño fue indefendible. Decidí dejar la puerta abierta para que mis hijos, si así lo desean, tengan una relación con los hijos de Jessica, pero yo me mantengo al margen. El capítulo final llegó con el divorcio. Con el dinero obtenido, compré un apartamento cerca de casa de mi hermana. Mis hijos están comenzando a relacionarse con los hijos de Jessica, pero no con Brad. Una prueba de ADN, exigida por Mara, reveló que solo el hijo mayor de Jessica es de Brad, el menor no lo es. Jessica había ocultado esto para seguir recibiendo dinero. Mara, furiosa, declaró que no quiere saber nada del nieto que no comparte su sangre. Brad está devastado, pero yo ya no formo parte de ese drama. Mis hijos, heridos pero fuertes, decidirán su propio camino. Pensé que el funeral de mi suegro había sido el colmo del caos, pero la vida me demostró que siempre puede haber algo más. Ahora, con mi nuevo hogar y mi enfoque en Emily y Max, estoy lista para cerrar este capítulo y construir un futuro sin mentiras.